Presenta Sanitaria Patrón, líderes en mantenimiento sanitario. Atentos las 24 horas, los 365 días. 6 minutos pasan de las 11 de la mañana, 16 grados la temperatura, hay definición del torneo de apertura, se juega la última fecha, los 3 partidos que definen a la misma hora, 3 de la tarde, y está Emiliano Alfaro para hablar de este momento, de este presente de Liverpool, los equipos uruguayos en la Copa. Emi, bienvenido, buen día, gracias por estar. ¿Qué haces, Diego? Buen día para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, de bien. Bueno, lo vivís de manera especial el partido hoy por tu vinculación a Liverpool y porque estuviste muy cerca hasta hace nada. Sí, lo vivo como cada momento de definición que ha tenido el club en los últimos años, disfrutándolo por un lado, por otro lado con cierto nerviosismo. Obviamente que está vigente también lo que fue nuestro paso como director técnico del año pasado en algunas cuestiones que tienen cierto vínculo con lo que está sucediendo hoy, así que pendiente y con la expectativa de la familia inclusive de que hoy podamos lograr otro título más. Y te debe dar hasta cierta nostalgia también, ¿no? Y decir, bueno, qué pena que a mí los resultados no me acompañaron, porque debe haber alguna continuidad también de cosas que vos buscaste, que hiciste, de, no sé, situaciones con algunos jugadores puntuales. ¿Dónde encontrás ahí un hilo, por lo menos en cosas que Joaquín pudo desarrollar después mejor, capaz? Bueno, hay hilo conductor en algunas cuestiones, lógicamente que el mérito es todo del nuevo entrenador y su cuerpo técnico, de lograr amalgamar todas esas cuestiones para que el equipo luzca y juegue de la forma que juegue, porque aparte hay un patrón claro en la forma de juego. Pero sí, obviamente, la nostalgia también de cada etapa mía en Liverpool ha sido distinta, primero como jugador, en sus idas y vueltas, luego en otros roles dentro de la institución, hasta llegar a ser entrenador, y siempre hay un componente de nostalgia porque realmente yo en todos estos años me he hecho hincha del club. He agarrado un cariño por el club distinto a cualquier cosa que me ha pasado. ¿Vos eras algún grande antes? Sí, por supuesto. Claro, en el interior, más al interior. ¿Pero lo hiciste en algún momento? Sí. Mi padre era hincha de Peñarol, sí. Y por ende nosotros éramos hinchas de Peñarol. O sea, los hermanos, todo de Peñarol. Totalmente. Hasta el año 2004 que llego a Liverpool y lógicamente al principio uno seguía teniendo inclinación por lo que había sido toda la vida, pero fue tanto el cariño inmediato y la contención que yo encontré en el club y todo lo que se fue logrando posteriormente, primera clasificación a Sudamericana, empezar a ser goleador de algunos torneos, después meternos en la Libertadores por primera vez, estamos hablando hace 20 años atrás, no hace tanto, que eran hitos históricos para el club. Bueno, vos, Gerardo, sabés, estuviste ahí, y todo ese proceso hizo que fuera adquiriendo un vínculo con la gente. Yo recuerdo el primer día, yo debuté con Voltaire García, 17 años con Voltaire, que le mandamos un saludo. Y recuerdo estar calentando allá contra la punta, ¿viste? Donde calentábamos antes, y cuando me llama Voltaire para entrar, la típica, los 50 metros que hacés hasta el banco, todo lo que se te pasa por la cabeza. La gente, todo lo que se me pasó por la cabeza, pero el empuje de la gente como de forma especial, que no lo había vivido en otras situaciones, ya ese primer momento sentí algo distinto. Imagínate todo lo que vino después, ¿no? Que fueron años, bueno, muchos goles, algunos títulos, pocos, pero algunos títulos, logros importantes para el club, lo que fue el descenso, volver a subir, digo. Para mí Liverpool es especial y es el club del cual yo en Uruguay ¿Y Peñarol soy hincha. te llamó alguna vez? ¿Estuviste alguna posibilidad de estar cerca ahí, de ir? ¿Para ir a jugar? Sí. Un montón de veces. Con Diego ¿Y inclusive. por qué no se dio? Porque vos por distintas por situaciones. la identificación que ya tenías. Lo que pasa es que Palma-Liverpool ha cambiado la forma de negociación a lo largo de los años. En mi época, la única forma de lograr una salida de Liverpool era con la plata que él pretendía que valía X jugador, arriba de la mesa. Es decir, no se negociaba dentro de porcentajes a futuro, no se financiaba, era un concepto distinto. Hoy Liverpool ha cambiado esa forma de negociar, el mundo ha cambiado, el fútbol uruguayo también, y de hecho posterior a lo que fue mi situación en Liverpool en aquel momento, previo a ser vendido, aparecieron Carlitos Núñez yendo a Peñarol, Junior Arias después algún caso nacional también, como el Colo Ramírez,
¿Por qué? Porque el plazo en la forma de pago y algunos porcentajes en el medio facilitaban las negociaciones. A mí en aquel momento era inviable desde el punto de vista económico que eso sucediera saliendo de Liverpool yendo tanto a Peñarol como a Nacional. ¿Y que cuando muchas te veces fuiste, también cuando te llamó. fuiste a Europa, te fuiste así, En esas condiciones, poniendo la claro, plata claro. arriba de la mesa? Claro, y esa era una de las luchas o de los conflictos que tenía yo con José Luis cuando digo que nuestro vínculo siempre ha sido de amor y odio. ¿Hubo De algún amor. pase que dijeras, que te hayas tenido que ir Montón. a enfrentar a Palma, decirle a este equipo, déjame ir? Un montón. ¿Te acordás de alguno puntual? Y a San que te Lorenzo, haya por caído? ejemplo. De hecho, me acuerdo que me llama el Cholo Simeone en aquel momento, y yo, imagínate, venía de 33, viendo el fútbol argentino, que lo veías a una distancia, no es como ahora que en las redes de repente acercan determinadas cuestiones. Me vengo a Liverpool, viendo los jugadores en la tele, el sueño de algún día estar ahí, el fútbol argentino también, la Bombonera, el Monumental, equipos grandes, y el Cholo en la selección argentina, un día me llama, yo estaba en 33, me acuerdo. Atiendo y me dice, y digo, hola, ¿quién habla? Diego Pablo, me dice, no me olvido nunca más. Diego Pablo, ¿qué Diego Pablo? El Cholo, me dice. Y ahí empezamos a hablar y me dice, mirá, te quiero, vas a ser el 9. Bueno, me empezó a hablar sobre la parte futbolística, me dijo, pero hay un problema, me dice. Es tu presidente, me dice, está durísimo, imposible. Están juntando plata, no sé, el otro, pero no hay forma. ¿Tenías cuántos años? Tendría 19, 18, 19. 18, 19. Sí, fueron mis primeros buenos campeonatos acá en Uruguay. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Levantaste el teléfono y lo llamaste a Palma? No levanté el teléfono. Yo estaba en 33. Me subí al auto y arranqué para Montevideo. Le dije, Cholo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para destrabar esta situación. ¿Para dónde arrancaste? Para Montevideo, para la casa de José Luis en el Prado. A la De casa. derecho a la Sí, casa. pero ni lo llamé antes. Claro. ¿Sabés cuándo lo llamé? Cuando estaba en la puerta. puerta. ¿Cuántas veces fuiste repasando la charla con Palma en el camino? Todo el tiempo en la cabeza. Todo lo que le ibas a decir. Todo el tiempo. Llego a la puerta de la casa, lo llamo, le digo, ¿qué haces, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? En casa, me dijo. No le di margen a nada. Digo, bueno, abrime que estoy afuera. No le di margen, porque si yo le doy margen, ya sabía que no lo agarraba. Está bien. Y ahí entré y empezamos, pin. Yo no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto. Y yo le decía, bueno, pero yo ya vengo de 2, 3 campeonatos siendo goleador, estando en la definición. Vos querés vender jugadores, fomentás eso, me parece que un buen momento. No sé si va a volver a pasar esta oportunidad. Al final se hace la negociación, pero en un préstamo de 1 año, donde San Lorenzo pone una plata importante en aquel momento. Y yo a los 6 meses me rompo la rodilla y me como el resto del semestre roto. Entonces siempre, después, en todas las discusiones que teníamos, era, ¿viste? ¿Te acordás que yo te dije que no te tenías que ir a San Lorenzo porque te iba a llegar por otro lado el momento? Pero bueno, la bola de cristal no la tiene nadie. Y en el fútbol menos. Para mí fue una experiencia espectacular. Me dirigió el Cholo, después me dirigió Ramón Díaz en el segundo semestre, que arranqué jugando y hasta que me rompí. Y así un montón de situaciones. Después cuando fui a Olimpia un periodo corto con Gerardo, también hubo algunas cosas en el medio. ¿Y a la Lazio? No, a la Lazio no, porque las condiciones fueron las que él quiso de arranque. Entonces se solucionó fácil. O sea, había que pagar Era todo. brava. Pero pará, pero alguna le ganaste entonces. No, pero está bien, pero más allá de esas de... A ver, yo acá iba y me acordé de algo, ¿no? Pero digo, el hecho que también te vendieran con plata arriba, ¿no era un beneficio también para vos? Bueno, O más o menos Lo que porque pasa por es el que no le famoso cobran el 20% En ese... Liverpool no te lo Claro. claro, en realidad... Por eso ahí viste Claro. que decía frené, ahí va. En porque me realidad, acordé. Acá hay varias cuestiones. En realidad el 20% que corresponde a los jugadores, hay un mecanismo que el jugador puede renunciar a eso. ¿Tá? Tiene que tener la voluntad de hacerlo. O estar en una situación donde sea conveniente hacerlo. En el caso mío, yo el 20% nunca lo cobré. ¿Por qué? Porque entendía que en el costo-beneficio era mucho más la oportunidad de irme a otro mercado, aparte con un contrato nuevo, donde las condiciones eran largo con las condiciones. ¿Cuántos años firmaste vos? 5 años. 5 años, claro. Claro. A la larga era una plata que igual ibas a recibir. Era una plata que iba a recibir. A ver, no Podías haber recibido todo igual. sí, lógicamente. No es el contexto ideal, no lo es. Pero es un mecanismo que en el Uruguay se utiliza ya hace muchos años y que no lo hace solo Liverpool, lo hacen un montón de clubes. No estoy diciendo que está bien o está mal, digo. Creo que lo que está hay que cumplirlo y lo que corresponde. Y más cuando lo sabés de antemano, ¿no? Sí, también, pero yo tiré de la piola hasta que pude en esa situación. Por eso, en esto de las discusiones, vos, en cualquier negociación, digo, vos te pones a negociar y llega un momento que si uno no cede, Se rompe. Claro. Y en esa rotura, el que iba a ser perjudicado, más perjudicado era yo. ¿Ese fue el gran contrato de tu carrera? Sí. La Lazio. Sí. En
En términos de plazo, sí, en términos económicos no, porque yo después tuve la suerte por un lado, por calidad de vida y por una elección de vida, y por otro lado la mala suerte de meterme en Asia, en el fútbol asiático, que para mí fue una experiencia de cabeza espectacular, porque jugar en Emiratos Árabes, Dubái, en la India, en Tailandia, imagínate lo que son esas culturas. No, son esas experiencias. Y a nivel de todo, ¿no? Porque la familia, ver esas cosas, te abre la cabeza. Desde el punto de vista económico también me sirvió, Claro, lógicamente, mucho. Pero salí del radar de la selección en aquel momento, porque yo recuerdo que cuando voy al Alguacil, yo estaba yendo a la selección para las eliminatorias de Brasil, del Mundial de Brasil. Está bien, estaba Cavani, Suárez, Forlán, todos los cracks, pero yo estaba yendo y cebaba mate y escuchaba y aprendía. Y una vez que me metí en el Alguacil, Desaparecí. ese año hice 35 goles. Ahora no volví nunca más a la selección. Entonces, Ganabas por un lado y perdías por el otro. claro, pero esa desesperación de querer jugar, y es una de las cosas que me cuestiono como jugador, en aquel momento no haber resistido más a la alta competencia. Yo me desesperé, me dijeron, quédate que vas a tener minutos, y prácticamente no jugué, jugaba Copa Italia, jugaba 15, no era titular consolidado, tenía Klose adelante, así sé, a Mauro Zárate en su mejor momento, Sí, claro. pero creo que si yo hubiese tenido una cabeza mucho más combativa de pelear un puesto y de hacer el proceso largo, tenía 5 años de contrato, el club quería que me quede, fíjate que la Lazio podría haber dicho, no, andate a préstamo a tal equipo, fogueate, y de arranque me dijeron, no, quédate acá, que vos vas a ser parte del plantel. Pero cuando yo empecé a jugar poco... ¿Quién era el técnico ahí? Eduardo Rey al principio, después Simone Inzaghi, que hoy está en Inter. ¿Y qué compañeros Stefano además de Pioli. Klose y Y bueno, Leo Scaloni, que hoy es campeón del mundo como entrenador, el Tata González, Cristian Ledesma, Lucas Viglia, Matusalem, ¿se acuerdan del brasileño? brasileño. Qué jugador. Y en mi puesto estaba, el día que yo llego, al lado mío en el vestuario, Klose, a la derecha Rocky, un pelado goleador de la Lazio, tenía, no sé, 200 goles en la Lazio. Después estaba Cissé, el negro allá enfrente, con los auriculares, no hablaba con nadie. Y Mauro Zárate en un momento, que aparte Mauro, los que lo vimos jugar, y yo soy contemporáneo a él a nivel de selección también, Mauro era de los cra de la generación, ¿no? De los cra a nivel de Agüero, Sí, un jugador de Messi, excelentes condiciones. Sí, y en ese momento estaba con confianza, estaba flaco, la gente lo quería ahí, estaba contenido y estaba a un nivel superlativo. ¿Y ahí quién era tu tipo de confianza a quien le preguntabas para asesorarte de qué hago? Desde todo punto de vista. Vos decís a nivel de representante. Claro, pues está lo deportivo Sí. y está lo económico, porque hay momentos que se presentan ofertas económicas del mercado asiático. Si no hubiera sido por un tema económico, y seguramente nunca hubieras terminado en Asia. Sí, exacto. Pero como que Mirá. la balanza ahí es No, muy difícil también. No tuve gente de fútbol que me asesorara. Los que me asesoraban a mí eran mi familia, pero del lugar del cariño, del amor, Obvio. de que era lo mejor, pero sin el conocimiento. Sí tuve representantes, pero ya en ese momento yo ya había tomado la decisión de abrirme por distintos motivos. Y cuando empecé a barajar las situaciones y las cosas, cuando vi arriba de la mesa las posibilidades, mi idea principal, que de hecho cuando empiezo a manejar de irme a préstamo, lo primero que hablo con el presidente y con el director deportivo es, bueno, busqué un equipo en Europa de menor categoría donde yo pueda ir a jugar. En esas condiciones yo me vengo de vacaciones cuando termina el campeonato. Pero claro, cuando me empiezan a preguntar por cómo eran las condiciones, la Lazio es un equipo distinto a otros equipos en Italia, en este sentido, de que querían por mi préstamo un monto alto y encima que el equipo que me adquiriera no solo pague por el préstamo, sino que pague mi contrato entero. Entonces, cuando vos cerrabas la ecuación esa, era un número alto, que por este número en Italia habían jugadores consolidados en otros clubes con otras edades, sin ser una apuesta como era yo en aquel momento. Claro. Entonces, realmente las posibilidades que habían Muy se limitadas. acotaban a estas situaciones. Yo competía con jugadores de 10 años de Serie A, de repente, o 8 años de Serie A ya consolidados.
Entonces los clubes, lógicamente, entre una apuesta que les salía carísima y sin quedarse con nada, apostaban a algo un poco más, con menos margen de error, digamos, en ese sentido. Entonces tuve que abrir el juego a otra liga donde la parte económica era un problema menos, digamos. Y ahí es donde voy a la Lazio en esas condiciones. La Lazio de Maradona, perdón, al Al-Wassel en esas condiciones, el Al-Wassel de Maradona en aquel momento, que estaba el flaco Juan Manuel Olivera, el Canguro Porta, que cuando empiezo a manejar esa posibilidad y a averiguar de cómo era la vida ahí, porque uno no tenía conocimiento de la cultura, imagínate que la distancia desde acá para allá es muchísima, mucho más en la parte futbolística. Empecé a hablar con ellos, me acuerdo con el flaco Juan, con Flavio hablé, que representaba al flaco Juan y lo había llevado y conocía. Todo el mundo me hablaba maravillas de Dubái. No te hablo de Medio Oriente en general, de Dubái y el ¿Dónde fútbol, ibas a estar vos ahí? Pues Dubái es otra historia. No, Dubái en Medio Oriente es como decir, no sé, Miami de América, digamos. Súper abiertos, son más occidentales, digamos. Las mujeres en la playa manejan. Agustina, nació mi hijo allá. Yo tuve la suerte de ir a un club, que esto siempre lo digo porque sé que hay casos muy conflictivos con el tema del mundo árabe. Tuve la suerte de ir a un club donde me fue bien desde el punto de vista deportivo. También yo soy un tipo que siempre fui profesional, prolijo, con un orden. Trataba de inculcar eso a mis compañeros. Entonces el jeque Sheikh Mohammed, que es el dueño del club y de Dubái, agarró un cariño especial hacia mí en ese momento. Entonces era todo muy fácil para mí, la pasé bien. Igual vos te fuiste de una manera particular, porque vos te fuiste sin casarte a un lugar donde... Sí, nos casamos por papeles. ¿Y cómo fue? Bueno, ahí esa historia es larga, pero te la resumo. Agustina embarazada, estábamos en Roma, y sale lo de ir a Emiratos Árabes. Llegamos a Emiratos Árabes, sabíamos por intermedio de algunos uruguayos que vivían ahí, laburando en el tema de petróleo y demás, ingenieros, que era muy complicado convivir con una persona sin estar casado, y mucho menos tener un hijo. Entonces lo primero que hablo con el presidente y con quienes estaban haciendo negociaciones es que me faciliten ese tema. Al toque en el club me dijeron, no te hagas problema, nosotros acá manejamos todo, cero estrés, vengan, convivan, que van a ser hijos. A medida que nos fuimos involucrando con los uruguayos y los argentinos y empezamos a hacer una vida social, te empezaban a poner un pánico desde ese lugar. Entonces nosotros, y Agustina sobre todo, empezó a tener un poco más de miedo. Claro. No sea cosa de que cambie la situación, vos dejás de hacer goles, empieza a estar todo mal, como en los clubes cuando las cosas no funcionan. Y dijimos, bueno, vamos a casarnos. ¿Cómo nos casamos? Ni idea. Golpeamos la puerta de la embajada del consulado uruguayo, el cónsul en aquel momento, un fenómeno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos casamos? Me dice, bueno, hay un mecanismo que por poderes, vos le haces un poder a una persona que está en Uruguay y tu señora lo mismo, y se pueden casar a través de estos poderes. Acá, en Uruguay. En 33, Gerardo. Imagínate que en 33 nunca había pasado en la historia por un poder de una de las partes. Revolucionaron todo en 33, mis padres haciendo maravillas con toda la parte legal, al punto de que se hizo todo formalmente y Agustina increíblemente pudo viajar para Uruguay, pero lo gracioso de esto es que mis padres se estaban casando allá con la jueza y Agustina estaba sentada así presenciando su propio casamiento. No, tremendo. Y yo estaba jugando un partido, me acuerdo que terminé el partido y el Canguro me felicitaba, felicitaciones. ¿Qué pasó? No habíamos ganado, te casaste, vamos arriba. Y así un montón de cosas. Pero a pesar de esa situación que digo, lo hicimos por un tema de seguridad más Claro. que el club nos acompañaba. Cuando nació mi hijo allá, los hinchas del club, todo muy chico, ¿no? Porque es un mundo muy chiquito, ¿no? Las multitudes de acá, nos hacían como parte de la familia, regalos, nos dieron una casa contra la playa, porque sabían que venían toda la familia de mi mujer, de mis padres, mis tíos, mi abuelo viajó para allá. Es decir, cuando se enteraron de eso, me avisó el presidente que tenía una sorpresa y yo fui preparado para que parezca un tigre con una correa, ¿viste? Sí. Porque ahí a ese nivel te dicen vamos a casa y en el patio tienen jirafas. Bueno, un mundo totalmente ostentoso, ¿no? Pero cuando voy, una llave le dice a Sidik, un indio que era el driver, el chofer, que nos lleve. Y arrancamos así, llegamos a una casa, abre la puerta, tenía 8 habitaciones, era una casa espectacular, para que nosotros
estuviéramos en familia con el nacimiento de mi hijo. Entonces yo tengo particularmente con ese club, después jugué en otro, en Fujeira, que también Diego Maradona termina yendo ahí estando yo. También tengo un buen concepto porque nos fue relativamente bien, pero sé que hay casos que han sido jodidos y que cuando la cosa no va bien desde el punto de vista deportivo, cambia. Lo que es el fútbol para gente de mucho poder con plata, y si te va bien a vos, las cosas que ves, ¿no? Te ayudan. Y aparte, te transforman en Dios. Y lo otro, digo, viviste primero la realidad de acá, que También. es totalmente distinta. Sí, sí. ¿Cómo Y después ese la cambio, India, ¿no? Fede, y la India, ¿sabés lo que es la India? Abrir la ventana así y hay gente desnuda en la calle muriéndose de hambre. Y de repente estás vos adentro de uno de los mejores hoteles de esa ciudad, pero convive todo con todo, es decir, no hay sectores de acá están los ricos y acá están los pobres, ahí es todo, pero a niveles de 1.500 millones de habitantes, de gente que no tiene acceso, y ahí también, por eso te decía, lo que es la cabeza y todo eso, poder aprovecharlo. En Uruguay, que lógicamente tenemos problemas, la pobreza extrema no existe. El que tiene hambre, capaz que golpea una puerta y pide comida y acá se le facilita, claro. Y de alguna forma u otra, allá no, porque son tantos que no hay para todos. Imagínate la salud, hay niños que se mueren por una gripe, ¿viste? Por una infección, porque no tienen acceso al sistema de salud. No es que van a un hospital, claro. Van a un hospital y el hospital está colapsado y las condiciones de higiene son brutales, que estoy hablando a nivel extremo de pobreza. Ahora, vas al otro extremo de los ricos y los indios son los ricos indios son los que manejan el mundo. ¿Y cómo acostumbrarse a eso? ¿Conociste algún rico indio? Sí, por supuesto, dueño de los clubes. Mira, la Liga India se armó, y Diego Forlán te lo puede contar mejor que yo. Dijeron, bueno, vamos a fomentar el fútbol acá en este país, porque allá es cricket, número 1, Bollywood, que es una industria más grande que Hollywood, número 2. O sea, los indios consumen el cricket y Bollywood, o sea, las películas de Bollywood, sí. Has visto. Entonces dijeron, vamos a fomentar el fútbol porque queremos que haya otro deporte que empiece a entrar en los niños y demás. Entonces hicieron una liga privada, vendieron franquicias a lo largo y ancho de India. India es un continente en sí mismo, ¿no? Para el lado de China son medio chinos, para el lado de Afganistán, allá arriba de Pakistán, se tiran algunos bombazos cada tanto, o sea, hay cierto conflicto. Para el lado del sur es más playa, más tipo línea del Ecuador, y así para todos los gustos. Contra Kolkata allá, que también jugué en Bangladesh, donde estaba la Madre Teresa de Calcuta, una pobreza extrema y viven en condiciones miserables, pero vendieron franquicias en esas condiciones. Entonces, ¿quiénes las compraron? Actores de Bollywood que son superestrellas, de los cuales en 2 clubes que estuve, en cada uno eran actores de Bollywood. Joan Abraham, después googlealo, es un tipo que llegaba a la ciudad y revolucionaba todo, y los compraron actores de Bollywood, jugadores de cricket que están a otro nivel, y empresarios. ¿Tá? El equipo, el ATK Atlético de Kolkata, que es donde estuve la última etapa mía, era el dueño de la electricidad, vamos a poner la UTE, de toda esa ciudad. Imagínate, algún pesito 100 millones de personas, ¿no? En esa ciudad. Y así todo, entonces convivías con, de repente, por eso esa era la pregunta, ¿y cómo hacía para abrir la ventana y ver lo otro y bueno, cómo naturalizar una cosa así tan extrema? Pero te lleva a eso, el vivir todas esas cosas te llevan a eso, y siempre trato de inculcarle a mis hijos la capacidad de adaptación a los lugares. Claro. Yo siempre digo, a mí puedo ir a comer un choripán acá a la esquina, un chorizo al pan, y disfrutarlo contigo, y sentarme en una mesa que no sé cómo agarrar los cubiertos, y también disfrutarla. O sea, yo qué sé, con un jeque que te invite a comer, o me acuerdo que una vez nos sacaron en un crucero, nos llevaron a comer ahí por el Golfo, y claro, yo no sabía ni cómo agarrar los cubiertos del nivel que había. Pero a su vez me gustaba charlar con los tipos y preguntarles cosas. Entonces, esa capacidad de adaptación creo que es buena. Desarrollo mental. Para el fútbol, pero para la vida en general. Vos decías de que para el lado de Pakistán... está duro. Bueno, ahora estamos en un momento clave, aparte de 2 potencias con armas nucleares y demás. Eso, ¿cómo es convivir en una realidad así también? Bueno, nosotros particularmente vivíamos en un hotel, a todo trapo, la verdad, pero convivíamos con todo el plantel. Entonces los indios vivían con nosotros, los fisios, los choferes, los jugadores,
que estamos hablando de jugadores en un fútbol casi amateur que está empezando a desarrollarse. Entonces eran jugadores de toda la India, que a mí me encantaba hablar con ellos porque tenía historias espectaculares. Por ejemplo, Gurtes, un compañero que tuve en Pune FC, se estaba por casar, entonces estaba pendiente de que la familia le consiga, estaba en una edad donde ya te empiezan a mirar mal si no te casás, ¿viste? Ya la sociedad te empieza a juzgar. Entonces me decía, estoy esperando que me presenten, porque entre familias arreglan entre las familias, de la casta que corresponde, porque también a eso. Si estás acá no vas a llegar nunca, por más que seas millonario, ¿eh? Y lo mismo para abajo. Nosotros una vez quisimos comprar unos juguetes y regalarle a unos chicos que andaban ahí, y nos sacaron disparando, porque no conciben mezclarse entre una casta y otra, brutal. Pero Urtesh se estaba por casar y yo le decía, pero contame una cosa, digo, ¿cómo es el vínculo que ustedes tienen para definir si se casan o no? Me dice, bueno, nos juntamos en la casa generalmente de la mujer, toda la familia. Familia nuestra, la familia de ella. Imagínate esos tigres, que son 1.500 millones, por familia 55. Todos en una casa. Los juntan a ellos y los meten en una habitación y le dan 5 minutos. ¿Está? Adentro de una habitación. Pará. Y le digo, ¿qué hacen? ¿De qué hablan en ese momento? Me dice, no, y yo le pregunto si sabe cocinar, si le gusta el deporte, si le gusta... Le hacía 3, 4 preguntas, que no te da más el tiempo para nada. No tenían contacto físico de ningún tipo. Y ahí tenían que salir de ahí los 100 monos mirando y hacer así o hacer así, ¿viste? Bueno. Así. Y aparte, estamos hablando hace 5 años atrás, Fede, no te estoy hablando hace 100 años. Pero esa historia de convivir con ellos y de ver cómo vivían, porque aparte en la India la mayoría son hinduistas que esperan a la otra vida que les toque algo mejor. Entonces vos caminás por la calle a cualquier hora, en general te hablo, hay inseguridad en algunos lugares por otras cuestiones. Pero yo caminaba por la calle, andaba por la calle a las 3 de la mañana en un tuk-tuk, en cualquier zona de la ciudad, y nunca pensás que te van a robar, nunca tuve un episodio de violencia, y empezás a rascar un poquito, claro, los tipos te dicen, me tocó esto, espero la otra vida que me toque algo mejor, ya está, están convencidos de que les va a llegar eso. Pero a su vez, para el lado del Pakistán tenés musulmanes, claro. y también tenés algún católico, cristiano, budistas también hay uno, entonces todas las religiones conviviendo, todas las castas, a nivel comida, no sabés lo que era eso, claro, un mundo totalmente distinto que desde el punto de vista futbolístico no es el primer nivel, pero que a mí me dio la oportunidad de ver todas estas cuestiones. ¿Volverías para dirigir? ¿A la India? A la India, a Dubái. Hoy ¿no quedaste en contacto con esos dirigentes sí, como para poder volver? Obvio. Tengo amigos inclusive que son directores deportivos de clubes. Hoy yo no me proyecto a corto plazo yéndome para afuera a dirigir. Pero por un tema de... Por un tema de familia, Yo, de hecho, los últimos años también estaba yendo y viniendo, entonces extrañé mucho y para mí fue un sacrificio grande y estaba convencido de que el día que me venga a Uruguay por lo menos iba a ser por un proceso más largo. A ver, te estoy hablando de lo que a priori, mañana aparece una oferta de un equipo que no se le puede decir que no, me tengo que ir. Pero en principio no es una elección y no he abierto el juego a que eso suceda. No es que estás llamando a los directores deportivos para que te consideren. No, de hecho, cuando tuve algún contacto con alguno, mi prioridad es quedarme acá en Uruguay un tiempo y hacer un proceso de aprendizaje un poco más largo y tranquilo hasta que los niños crezcan un poco más. Esto en las condiciones de hoy, como todo. Viste que esto cambia, se mueve, porque capaz que mañana me voy para algún lado, pero en realidad lo que yo quiero y proyecto como vida en este corto plazo es esto que te estoy diciendo. Bien. Hoy empezamos la charla un poco diciendo qué veías de este Liverpool que está a punto de ganar el campeonato, que le queda hoy el paso final, de algunas cosas que dejaste. De hilos conductores. De hilo conductor, ¿qué ves? Y bueno, hay varios jugadores que nosotros trajimos y hicimos un proceso para que se pongan a punto. Hay una forma de atacar que también tiene que ver. Nosotros, si bien fue un año muy malo desde el punto de vista de los resultados, yo tengo un trabajo hecho posterior y un análisis donde el punto de vista de la propuesta, sobre todo ofensiva, no cambió nunca. De hecho, cuando nos estábamos con el agua por acá, el equipo jugaba y llegaba y creaba situaciones de gol de una forma. Obviamente que muchas veces se diluía ahí en el último tercio por distintas cuestiones o errábamos muchas situaciones que generábamos. Estoy hablando del punto de vista ofensivo, o sea que creo que ahí hay puntos de contactos, pero creo que Joaquín y su cuerpo técnico le dio orden al equipo también desde el punto de vista defensivo,
De hecho, Liverpool es de los equipos que tiene menos goles en contra Sí, en claro. el campeonato. Si no me equivoco, es el que tiene menos goles en contra. ¿Y están 8 o 9? 8 o 9, 9 creo que son. Creo que son 9 porque tenía 8 hasta el 9. partido con Juventud. Entonces está, en esa relación de goles a favor versus goles en contra, hoy Liverpool es un equipo mucho más sólido. Ahí hay una enseñanza para Sí, vos. bueno, es que en la conclusión, Gerardo, en la conclusión, Claro. todo esto que estoy hablando es la conclusión que yo Claro, saqué. Racing y Peluso se Liverpool. relame cuando, Sí, claro. cuando viste. Racing y cuando- Liverpool 9 goles en contra, Defensor Sporting 10. Bueno, ahí va. Y la diferencia de Racing y Son los goles a Liverpool los favor. goles a favor. Bueno, Claro. pero viste que en esa relación siempre está los equipos que compiten ahí arriba no son generalmente los que más goles hacen, sino los que menos goles reciben y en esa relación es menor. Pero claro, enseñanza, yo tengo un montón de cosas que saqué de aprendizaje de este proceso, que obviamente en una próxima experiencia... ¿Qué te pasó factura ser de las primeras experiencias como técnico principal? ¿Qué me pasó factura en cuanto al resultado? Sí. Y bueno, por ejemplo, eso que hablaba recién, en mi afán de un equipo ofensivo, y vamos a atacar, y vamos a atacar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, quizá descuidar un poco la parte defensiva, que es más o igual de importante que la ofensiva. ¿Qué más me pasó factura? Yo creo que fue un año particular en cuanto a lo que sucedió el año anterior, digamos, veníamos de ser campeones uruguayos, la vara estaba altísima, se fueron 14 jugadores. Bueno, eso. Y te No trajiste Yo pudimos- un sentí, poco. yo sentí de afuera, sentí eso. O sea, Liverpool, con lo importante que fuiste vos para Liverpool, yo sentí que por lo menos te mandaron a la guerra con un escarbadiente por la cantidad de jugadores que perdiste y que no pudiste traer. Mirá, después también me respaldaron mucho tiempo, o sea, las cosas como son. Bueno, sabiendo también la cantidad de jugadores que se habían ido y las pocas herramientas que Mirá, te dieron. sí, pero también el equipo, si vos mirabas la tabla, nosotros estábamos entre los 3, 4 de abajo. Y la realidad es que no teníamos un equipo para estar ahí No, abajo. O sea que está claro. todo hay que ponerlo en contexto. Es verdad que se fueron 14 jugadores que no incorporamos de la forma que nosotros hubiésemos querido, que ahí es donde yo tuve un ida y vuelta con José Luis permanente en cuanto a las incorporaciones, pero siempre con el apoyo y la tranquilidad de seguir trabajando tranquilo, a pesar de la situación en la que estábamos. Pero tu cariño por Liverpool y tus ganas de dirigir a Sí, Liverpool. sí. ¿No te jugaron una mala pasada en un momento En la de decirle a decisión. José Luis, no Sí. puede, preciso esto? ¿Sabes qué pasa? Digo que sí, pero también yo hice una raya al medio y puse de un lado las cosas, los riesgos y del otro lado las cosas positivas. Y esa balanza a mí se me inclinó para el lado positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tenía experiencia como entrenador, 0. Me daban al campeón uruguayo para dirigir. ¿Sabes cuántos entrenadores hay haciendo cola para esa situación? Otra cosa importante, dirigía fase de grupo de Copa Libertadores. Gerardo te puede decir, hay 500 entrenadores en Uruguay que no han tenido esa suerte, quizás con muchos años de trayectoria, de dirigir la Copa, esa visibilidad. ¿No los engañó la Ese Supercopa? ese es un punto, Federico, permitime, Sí, sí. para tantos entrenadores y jóvenes. No viene el caso, pero un entrenador parecido en condiciones parecidas, hace ya algunos años, venía dirigiendo un equipo pequeño, lo subió a la A, lo mantuvo en la A y lo clasificó para la Copa Libertadores. Me dijo, ¿y ahora, Gerardo, qué hago? Andate, le digo. Mirá. ¿Cómo? Ahora que tengo Copa Libertadores, andate. Yo lo que te digo, andate. Claro. Los años vos me decís, esto es positivo. Para la carrera del entrenador, esto es negativo. Claro. Porque si vos clasificás con un equipo pequeño de Uruguay, con todo respeto, un equipo chico, a una Copa Libertadores, es lo peor que te puede pasar. Porque tenés que ir a jugar a la Copa Libertadores, vas a hacer boleta. Hablo en términos futbolísticos de vestuario y que se entienda. Sí, sí, ¿entendés? claro, Lo claro. más probable es que seas boleta. Y encima, de repente te comes una goleada, bajás al aeropuerto y tenés que viajar a Cerro Largo a jugar contra Cerro Largo. Sí, tal cual. O sea, te va mal allá y te va mal acá. Sí, sí, tal Y cual. fíjate los equipos que quedaron afuera, nuestros acá, los equipos menores, ¿qué es lo que les pasó? No te da la capacidad ni el nivel Claro. de tu plantel para jugar competencia internacional y la competencia local. Y eso es lo peor que te puede pasar al entrenador. Sí, sí, bueno. Y lo que vos me estás diciendo, que es positivo. Bueno, yo hoy, ya con todos los golpes que ya me pegué, porque mirá que yo fui con Cerro a la Libertadores, yo fui con Danubio a la Libertadores, ¿me entendés? Y es así. Sí, sí, total. De Fui a la hecho, Libertadores, me clasifiqué, me voy. ¿A dónde me voy? Me dijo, a tomar mate a tu casa. Pero Bueno. me quedo sin trabajo, andate. Y se fue. De Y hecho. se fue al exterior y Mira, le fue como muy Joca, bien. que no le gusta el mate. ¿Cómo?
hacé lo que quieras. Pero ¿entendés lo que te digo? Uno de los aprendizajes que estamos hablando de 100% cosas reales. Uno de los aprendizajes, más allá de la parte técnica, táctica que recién hablábamos, a nivel de gestión y demás, ahora, en estas etapas que he tenido intercambio con distintos clubes, donde he tenido algunas reuniones y demás, creo que elegir el momento, ser selectivo dentro de las posibilidades, ¿no? Porque hay gente que no tiene esa posibilidad, está el tema económico también, a veces hay que trabajar, a veces hay que perseguir otras cuestiones que están por encima de la balanza. Hay entrenadores que se pueden dar el lujo de estar 8 o 9 meses sin trabajar y hay otros que necesitan. Y aparte, pero adquirir la Te experiencia entiendo, mirá que te también. entiendo, porque vos estabas para comenzar. Claro. Y la oportunidad que te la dan por primera vez, olvídate que la ideal no se la dan. También, a y nadie, la realidad no es que existe. si el año hubiese sido un poco más prolijo, no se hubiese dado mi salida. O sea, yo sabía que tenía un margen distinto a otras situaciones. Sí. Lo sabía porque por José Luis. Digo, en Liverpool, lo bueno que tiene Liverpool es que es una persona la que toma las decisiones. Digo, no hay dirigentes, no vamos al consejo No, y que es directivo, estable, le dice la además. oposición, y que es estable, Entonces sabía que en un campeonato relativamente normal, Normal. es decir, clasificando una Copa Sudamericana, octavo, nosotros no íbamos a tener problema. El problema fue del octavo hacia abajo, que ahí yo asumo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo mismo. Si bien no incorporamos como para pelear en la Libertadores, no armamos un equipo como para volver a repetir el campeonato uruguayo, tampoco armamos un equipo para estar ahí abajo. Armamos un equipo para estar... Pero yo te preguntaba, La no, mejor no campaña fue un de la problema historia para- de Liverpool, campeón no fue un uruguayo. tema- no fue un tema que cuando arrancás, aparte jugás la primera Supercopa y la ganan, También. y eso de También, alguna Fede. manera no fue un tema que... Nosotros, el porque campeonato ustedes de verano, ganaron todo y te jugó en enseguida- contra. Claro, salís Para el campeón. futuro Eso. era todo en contra. Y ya dijo, no traigo Claro. nada, si con esto me da. Claro. Tengo todo anotadito, Claro, inclusive claro. sumarle a todo esto que estamos hablando, lo que nos pasó con el referente que teníamos. Claro. La decisión que tenemos que tomar en un Con momento. Zamudio, claro. En un momento que aparte era nuestro capitán y ¿Fue era un la quiebre en persona- el plantel EMI eso? Fue un quiebre futbolístico, fue un quiebre de tolerar presiones. Sabemos que los líderes, cuando vienen los momentos jodidos, son los que acomodan, los que aplacan. Liverpool es un club de mucho jugador juvenil, donde está haciendo sus primeras armas, necesita contención de los grandes. Digo, no es cualquier club que esas cosas no suceden. Entonces, fue un quiebre. Quedamos, digamos, si bien había algún referente más, quedamos sin un tipo que había sido campeón uruguayo, que tenía 38 años, que había jugado Copa Libertadores y que sabía bancar los momentos de presión y ordenar. Entonces, ¿Nunca dudaste? en esa situación en no cortar? dudé. No dudé porque no podía dudar. Era insostenible Era la situación No, interna. por todo esto que decías vos respecto de... Posteriormente, no, yo sé que si Miguel se quedaba, nosotros competíamos de otra forma, estoy 100% seguro, porque aparte él nos daba ¿Qué ahí costo? el tema de qué costo, claro. Mirá que nosotros teníamos, por ejemplo, y eso es otra de las cosas que rescato de nuestra gestión, Luciano Rodríguez, digamos, era la joya de Liverpool y del fútbol uruguayo, si se quiere. Luciano estaba para irse en diciembre. Nosotros teníamos que lograr sostener su cotización pese a todas las modificaciones que hubieron. Y creo que en eso sí fui importante a la hora del vínculo con Luciano de poder sostener su cabeza, porque mirá que su contexto era jodido de presiones que venía el representante, esto, lo otro, la familia, que nos vamos, que esto, que te tenés que ir, no juegues más, que no estoy diciendo que le decían eso, pero sí se escuchaba. Y nosotros logramos hacer que Luciano se sostenga, que haga un montón de goles, que le haga goles a nivel de Copa, que no se desvíe de la forma de entrenar, a un tipo que estaba permanentemente con manija de que te tenés que ir, de que no le des más bola, plantate, porque no te van a vender en esa... Y resulta que llegó el final del semestre y logramos que Luciano esté contenido, logramos, digo, a nivel club, cuerpo técnico, compañero, hicimos una gestión entre todos para que eso se sostenga. Imagínate que si hubiese sido al revés, quizá hoy Luciano seguiría en Liverpool, no valdría lo que vale, no se hubiese vendido. Sí, lo se que hubiera vendió. caído con el equipo. Exactamente. Y para eso, para que nosotros logremos eso, tuvo que ver mucho la decisión que tomamos con Zamudio. No sé si me seguís sí, perfecto. en el contexto. Si nosotros tomábamos otra decisión, no solo Luciano, Se sino te que el rompía el resto del vestuario, pa- además. ¿Y cómo vos al otro día te llegás tomando mate y te sentás al lado de una persona que tiene una actitud
Sí, espantosa código con un Pilar. compañero. Un vínculo. Con un vínculo. Digo, es como que usted acá, mañana pase algo y tenga que venir a sentarte acá vos No es negociable. Hay determinados principios, determinados valores que no son negociables. No van con los resultados, no van con el club, no van con la plata, no van con tu